Bien, y continuamos en Think Small con una sección que tendremos periódicamente y que nos va a presentar David Mejía. David Mejía, que es un buen amigo, es una persona que ha sido ex parlamentario en el Parlament de Catalunya, que actualmente está en el gobierno de Badalona y muy ligado al sector farma, con unos orígenes colombianos, tiene la doble nacionalidad, española y colombiana, y por tanto su sección se va a llamar Conexión Medellín y nos va a explicar pues aquellas cosas que suceden cuando cruzamos el Atlántico. Y cada semana, cada cierto tiempo, pues nos va a traer un tema sobre el que nos va a explicar y nos va a informar. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Pues aquí estamos, encantado de poder formar parte de este podcast Think Small, que has empezado este proyecto tan interesante y pues con la idea de poder hablar sobre las diferentes cuestiones que abarcan al continente latinoamericano. Entonces, aquí estamos. El placer es mío de tenerte aquí, David. Y bien, empezamos la sección, la primera. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema nos traes? Pues mira, para empezar esta sección de Conexión Medellín, creo que vamos a poder entablar una conversación acerca de la situación que vive uno de los países que seguramente está más en boca del conjunto de los países del mundo, que no es otro que Venezuela. Como sabes, en Venezuela existe una dictadura desde hace muchos años y la situación es realmente crítica. Muchas veces a nivel internacional, a través de la comunidad internacional, se ha intentado pues indagar y se ha intentado acabar con esta dictadura, pero se han quedado en palabras y los hechos pues aún quedan por definir. Entonces, la idea de esta sección es saber si realmente la comunidad internacional está interesada o no en que acabe de una vez por todas esta dictadura de Maduro. Y recientemente hemos podido observar, hemos podido ver en diferentes noticias cómo el actual gobierno de Trump ha suspendido la licencia que tenía una empresa norteamericana llamada Chevron para la explotación del petróleo en Venezuela. Esta empresa, Chevron, suponía el 80% de los ingresos en divisas de Venezuela y por lo tanto tenía un poder muy grande. En su momento fue Biden en el 2022 cuando le ofreció la posibilidad a esta empresa, de acuerdo con el gobierno de Maduro, para que pudieran explotar el petróleo, pero con la condición de que hubieran unas elecciones democráticas. Pero ¿cuál ha sido la realidad? La realidad es que estas elecciones democráticas, como hemos podido ver, no han existido y por lo tanto, ahora con el nuevo gobierno de Donald Trump, han suspendido esta licencia. Y eso supone un gran varapalo para Venezuela, porque como decía, los ingresos y el PIB que produce el petróleo en Venezuela supone mucho, mucho, mucho en relación al cómputo general. Entonces, claro, aquí vemos una dicotomía, ¿no? De qué es lo que está haciendo la comunidad internacional o qué es lo que ha hecho hasta ahora y el por qué no ha dado más pasos adelante. Este gesto de Trump, bueno, más que gesto, esta acción directa, ¿tú crees que puede ir más allá? ¿Tú crees que puede ser la antesala de ir más allá para restablecer el orden democrático en Venezuela a través de sanciones, a través de intervención? Bueno, sin duda es un golpe duro a Venezuela, es un golpe muy duro para Venezuela y tenemos que ver qué es lo que va a hacer el gobierno de Maduro, el gobierno ilegítimo de Maduro, ante esta situación, porque efectivamente vender el petróleo a Estados Unidos no es lo mismo que vender el petróleo pues a China o a Rusia, entre otras cosas, por el coste que supone a nivel de transporte y también por realmente que sea una venta legal. Entonces, yo creo que va a ser un varapalo muy duro para Venezuela y que de alguna manera u otra el gobierno de Maduro va a tener que reaccionar. Veremos cómo lo hace y veremos también qué hace el resto de la comunidad internacional. Porque como vimos... A nivel de entorno,
los países del entorno de Venezuela, después del bochorno de las elecciones, por llamarlo elecciones, que acabaron redondeando las cifras en un Excel de los votos, ¿qué apoyos conserva Venezuela? Bueno, más que Venezuela, Maduro. Sí, el gobierno ilegítimo de Maduro, ¿no? Sí, sí, no, más que Venezuela, lo que los venezolanos, la mayoría de venezolanos no tienen la culpa de tener el gobierno que tienen, evidentemente, y por tanto no es Venezuela, es el gobierno de Maduro. Efectivamente, y recordemos que es una de las mayores diásporas que existen a nivel mundial. Más de 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país por la situación en que se encuentran en sus ciudades y en su país. Pues mira, Dani, yo creo que Venezuela ahora mismo está arrinconado o tiene menos apoyos de los que tenía hace 3 o 4 años, porque en los países del entorno podían haber ciertos simpatizantes por parte de ciertos gobiernos, ¿no? Como por ejemplo el gobierno actual de Petro en Colombia, o como el gobierno de Chile, o incluso el gobierno de Brasil. Pero después del drama de las últimas elecciones, donde todo el mundo pudo ver que eso era un fake absoluto, como tú decías, presentaban Excels hechos a mano, casi casi, se han ido quedando sin esos apoyos. O sea, Maduro se ha ido quedando sin el apoyo de Petro, el cual no fue a su investidura, sin el apoyo de Lula, sin el apoyo del presidente de Chile, que eran, pues dentro del continente, los que más o menos eran afines al régimen de Maduro. Y luego a nivel internacional, pues también podemos encontrar otros países que pueden ser simpatizantes, ¿no?, de la causa bolivariana de Maduro, como pueden ser Rusia o como puede ser China, pero obviamente cada vez los apoyos que tiene Maduro son muchos menos. Y veremos cómo actúa también Europa. Es decir, yo creo que aquí lo que tiene que haber es una contundente respuesta unánime o lo máximo posible, lo máximo unánime posible de la comunidad internacional a través de sanciones, a través de, bueno, pues posibles bloqueos como el que ha hecho Donald Trump, y a partir de aquí ver cómo evoluciona pues la política y ver cuáles son los pasos que va a dar Maduro. Porque efectivamente hay otras opciones que se han planteado por parte de otros dirigentes, como por ejemplo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que, bueno, pues dijo el expresidente Uribe que una de las soluciones, que la solución que él veía para acabar con la problemática que existe y con la dictadura que existe en el pueblo, en Venezuela, sería pues una intervención militar. Pero eso que dijo Uribe no está respaldado a nivel internacional, pero sí que lo dejó caer y ha sido el único dirigente que ha tenido la valentía, entre comillas, de poder de expresar una solución que de momento nadie se ha firmado con ella. Porque los próximos meses, ¿qué podría pasar en Venezuela? Porque, claro, se ha deshinchado, ¿no?, el ánimo de protesta, ¿no?, de los venezolanos, visto desde la distancia y lo que nos dicen los medios de comunicación. ¿O está viva la llama de la protesta contra el gobierno ilegítimo de Maduro? Yo creo que hay que ponerse en la piel también de los venezolanos, tanto de los que viven en el propio país actualmente como los que están fuera. Llevan muchos años, muchísimos años, intentando acabar con esta dictadura. Y han sido varios los líderes que lo han intentado. Empezó Leopoldo López con grandes movilizaciones, siguió con Guaidó, y ahora tenemos como lideresa de este movimiento de la oposición venezolana frente al régimen de Maduro a María Corina Machado. Es evidente que cuanto más tiempo pasa y cuando no se ven los hechos, cuando no se ven progresos, pues la gente puede tener esa sensación de desánimo, de desilusión, de estar agotados, ¿no?, de siempre estar en la calle. Pero yo creo, sinceramente, que la actual lideresa de la oposición, María Corina Machado, tiene el respaldo y el apoyo del conjunto de todos los partidos de la oposición, tiene un liderazgo muy fuerte,
como se visualizó en las últimas elecciones. Y estoy seguro que seguirá así. Obviamente, como digo, el pueblo venezolano pues tampoco se le puede pedir más que las grandes movilizaciones que está haciendo, que el dar altavoz a nivel internacional de la problemática que existe en Venezuela. Aquí se necesita sin duda el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de los grandes países para que de una vez por todas el régimen de Maduro acabe y pueda haber por fin una democracia en el país. Pero estaríamos de acuerdo que son los propios venezolanos los que van a tener que forzar el cambio en Venezuela. Realmente es Sin, difícil, pero es siendo realistas, ¿no? Es el escenario más plausible. sin duda alguna son los propios venezolanos los que tienen que liderar ese cambio. Y de hecho ya lo han demostrado una y otra vez con sus movilizaciones y ganando las elecciones, aunque Maduro lo niegue. Pero ganaron las elecciones y además por una mayoría impresionante. Lo que pasa es que esa movilización, ese primer paso que han dado los venezolanos, tiene que estar respaldado por la comunidad internacional. ¿Y cómo se puede respaldar estos pasos que da el pueblo venezolano frente a la dictadura de Maduro? Pues efectivamente con sanciones, efectivamente pues bloqueando económicamente. Lo que estábamos hablando de la empresa Chevron, de la explotación del petróleo, eso va a reducir mucho la activación económica del país, que en los últimos 2 años había aumentado, gracias precisamente a ese acuerdo que hubo entre el gobierno Biden y el régimen de Maduro. Que, por cierto, muchas veces vemos estos diálogos de Maduro hablando de Estados Unidos como el capitalismo y como el malo de la película, pero al final vemos cómo por ciertos intereses pueden llegar a acuerdos. Bueno, sí, que por H o por B, Maduro se sostiene en Venezuela con unas elecciones absolutamente manipuladas a la vista de toda la comunidad internacional, pero entre unos y otros, ya sea por el apoyo económico de Estados Unidos de forma tácita, porque hay un acuerdo con esta empresa y por tanto había un apoyo económico, o ya sea por intereses indirectos de otros países como China y Rusia, se sostiene el régimen de Maduro. No se ha conseguido doblegar, aun perdiendo las elecciones de forma muy clara. Yo te tengo que decir que yo me llegué a creer, y además lo conversé con personas que tienen lazos en Venezuela, los venezolanos que viven en España, aunque ellos me decían que no, pues yo me llegué a creer que iban a haber unas elecciones limpias y que se iba a aceptar el resultado. Ingenuo de mí porque lo había visto en algún vídeo de YouTube de alguna persona que le tengo cierta consideración profesional, ¿no? Salían vídeos de YouTube explicando que iban a haber unas elecciones limpias y que se iba a aceptar el resultado, pero nada más lejos de la realidad. Por tanto, este escenario de que hay unas elecciones, visto lo visto, es que nunca van a aceptar, el régimen nunca va a aceptar los resultados. O son unas elecciones supervisadas por la comunidad internacional, o sin duda alguna no podemos subestimar de ninguna forma, como lo hemos podido ver, el poder y la fuerza que tiene el gobierno ilegítimo de Maduro. Porque al final tiene todos los tentáculos del Estado a su favor. Es verdad también que cada vez más hay dentro de los propios venezolanos la idea que sostiene el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. O sea, son los propios venezolanos, algunos venezolanos que ya hablan también directamente de la necesidad de esa intervención exterior frente a la situación tan conflictiva y tan difícil que vive el país. Bueno, David, pues muchísimas gracias por este rato, por esta lección magistral de lo que pasa en Venezuela. No me gustaría despedirme sin un mensaje optimista. Seamos optimistas
de que las cosas pueden cambiar en Venezuela. No creo que a corto plazo, pero vamos, sobre todo por la figura de María Corina Machado, que ha aglutinado toda la oposición y que crea esa ilusión que es absolutamente necesaria para forzar un cambio, y nos vamos a despedir con ese mensaje de optimismo para nuestros hermanos venezolanos. Efectivamente, yo creo que esa ilusión y esa fuerza del pueblo venezolano que ha estado demostrando durante todo este tiempo y que seguirá demostrando, seguro que acabará teniendo sus frutos y acabará con la tiranía y el régimen de Maduro. Así que mucho ánimo al pueblo venezolano, porque nosotros desde aquí, desde España, y estoy seguro que desde muchos rincones del mundo, estamos a su lado y estamos a favor de la causa del pueblo venezolano enfrente de la tiranía de Maduro.